¿Qué tal? Bueno, esta es la segunda etapa dentro de la colección Movie y voy a tratar de más o menos dar un panorama de lo que sería esta segunda parte que en un principio comienza a cambiar, ya que se introducen mejoras dentro de lo que serían los modelos, con las aperturas de capó en algunos casos, de puerta en otros, y arranca desde los Pontiac GTO, que fue, según los dichos de muchos conocedores, la última participación de Bowie en la confección de una miniatura. Hay tres clases: el de calle, el de carrera, digámosle de alguna manera, que era el mismo de calle con algunos calcos, y una versión un poco más racing, que sería algo así como guardabarros calados para el mismo auto y ruedas un poco más anchas, de competición. Una particularidad de los Pontiac era que había una versión que fue muy poco difundida, que fue la de dirección en las ruedas delanteras. O sea, mediante un mecanismo muy sencillo, pero complejo para la época, se podía girar las ruedas para que el auto se desplazara hacia la izquierda o hacia la derecha. Por la complejidad del mecanismo en su época, como dije, se dejó de hacer al poco tiempo y bueno, de alguna manera las pocas piezas que quedan son muy valoradas por coleccionistas. Después tenemos toda la saga de Falcon. Bueno, Falcon fue junto con Chevy y Torino uno de los baluartes de Bowie en la época en la que el TC incluso era más importante que hasta el fútbol en nuestra Argentina. Y ahí tenemos versiones que van desde el clásico auto de calle con calcos en la primera época, guardabarros calados en la segunda, la incorporación rara para esta época también de un piloto dentro de la cabina. Era un personaje bastante sencillo, pero con la parte superior de la cabeza pintada, a los efectos de que pareciera un casco. En algunas pocas versiones vinieron con acompañante, que también es muy raro para la época. Después vino la versión policía, que también vino en dos etapas. La primera tenía un mecanismo eléctrico con un buje en la rueda trasera derecha que levantaba la suspensión y levantaba el contacto que hacía que la luz intermitente del techo prendiera y apagaba a medida que el modelo se desplazara. Como todos los modelos de la serie, digamos, primera serie de Falcon, tenía apertura de capó y baúl, calcos al agua, que lo identificaba. Después vino la serie del 73 en adelante, en la cual se destaca básicamente el Falcon Sprint, que es el emblemático para esa época. Por último, para Falcon se puede llegar a encontrar versiones con la trompa perfilada, es el llamado Falcon TC, muy similar a los actuales, y que tenía la particularidad de abrir el capó y ver un motor en plástico en el interior del mismo. Llantas y ruedas anchas de competición y distintos colores que fueron un poco la variedad como para poder vender el artículo. También tenemos el Fiat 1500, una de las más logradas piezas de Bowie, que se comercializó básicamente en tres versiones: la versión de calle, una versión de Gran Premio, que es este celeste en este caso, y una versión con los guardabarros calados y trompa y las ruedas tipo de carrera, que era básicamente la versión de carrera. La multicarga, muy bien lograda para la época, era una preciosura. Incluso viendo la apertura del portón trasero, cosa que hasta ese momento, digámosle, en un utilitario era bastante difícil de encontrar. También podemos ver los Porsche Carrera 6, que son una copia de los aparecidos en otra época de la firma Corgi, que tenían un problema
bastante importante, que era que apenas se levantaban las puertas, que eran alas de gaviota, se desprendían del auto y entonces ahí se perdía totalmente lo que sería la originalidad. Uno de los más interesantes proyectos de Bubi, sin duda, fue la creación de los camiones 1114. Los camiones 1112 en ese momento tenían dos versiones: el Playo, que no tenía desplazamiento de la caja de carga, y el Volcador, que sí, tenía un desplazamiento mucho más interesante, ya que hacía la base de Volcador, y tenía la tapa rebatible que se podía abrir y cerrar de acuerdo al momento de juego de los niños. Todos los camiones tuvieron dirección en las ruedas delanteras. Por último, en esta segunda etapa, aparece el Torino. El Torino fue uno de los autos para la época más emblemático porque es algo así como lo que siguió al Chevy 2 cambiando la historia del TC. Y todos querían tener uno. Entonces, Bubi realiza una excepcional miniatura con un parecido al auto de calle y TC que es magnífico. Había una versión incluso que fue la de Nürburgring, la cual cuenta con muy pocas unidades. Se hicieron pocas unidades que en definitiva eran las que se iban a enviar con la misión argentina en el año 1969 para ser obsequiadas a los otros equipos que participaban en la carrera. Por eso quedaron muy pocas en el país y son muy difíciles de conseguir, sobre todo en buen estado con su caja respectiva. Los Torinos de calle originalmente aparecieron siendo los Torinos 380, con la trompa clásica del 380, como en este caso. Y después el TS, conocido por todos nosotros. Bueno, esta es la segunda etapa y vamos por la tercera. Muchas gracias.